Evangelio y reflexión del lunes de la tercera semana de Adviento. Se toma de Mateo 21, 23 al 27. Jesús entró en el templo. Mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá: entonces, ¿por qué no creyeron en Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar varias enseñanzas del Evangelio de hoy, un Evangelio ciertamente un poquito extraño, porque se refiere a Juan Bautista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de Juan Bautista? Por supuesto, para Jesús, su bautismo venía del cielo, su bautismo venía de Dios. Juan no había salido a predicar por propia iniciativa, sino que lo había enviado, el mismo que después lo había enviado Jesús, el mismo Jesús lo había enviado en su persona eterna divina. Y estos hombres, estos fariseos sumos sacerdotes, perdón, y ancianos del pueblo, fueron a Jesús como a querer acorralarlo y como siempre se vieron desairados. Ellos no habían creído en Juan. Los que habían creído en Juan, ¿quiénes eran? Los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los soldados. Ellos, como pensaban que no tenían pecado de los cuales arrepentirse y convertirse, no le habían dado importancia a la prédica de Juan. Nos puede pasar entonces de no haber creído, de no creer cuando se invita a la conversión, porque también algunas veces a nosotros nos puede suceder que nos creamos ya salvados, que nos creamos redimidos, que nos creamos libres de pecado, y ese es evidentemente un error funestísimo. Otra cosa que a mí me gusta mucho de este tipo de textos es cómo Jesús tiene esta habilidad para dialogar e incluso para discutir. Hace poquitos días, me acuerdo, con una persona que estaba muy afligida porque había discutido y en cierto modo me insinuó en una conversación personal como que toda discusión venía del diablo. En realidad, si toda conversación viniera del diablo, Jesús no podría haber nunca discutido, pero lo vemos al Señor discutir muchas veces con sus oponentes. Y lo vemos también a San Pablo, muchas veces en discusiones acaloradísimas. Por lo tanto, no toda discusión, no todo debate, no toda argumentación es algo que nos aleja de Dios. A veces incluso es necesaria, como Cristo, que debate, que discute, que argumenta para poner claridad, para transmitir la verdad, para no dejar que el error, que la mentira y que los engaños fueran creciendo en su tiempo. De modo que lo vemos a Jesús, que también nos enseña aquí otra cosa más que también a veces nos puede provocar algún tipo de conflicto de conciencia. Le hicieron una pregunta a Jesús y Jesús respondió a la pregunta. No respondió. Respondió con otra pregunta. Jesús no respondió a aquello que le preguntaban con tanta incisividad. Quiere decir que también para nosotros este puede ser un detalle importante. No siempre estamos obligados a responder a la curiosidad de aquellos que quieren saber algo de nosotros. Nunca podemos mentir, evidentemente, pero no siempre tenemos el deber de revelar aquello sobre lo cual se nos interroga. ¿Cómo distinguir un caso del otro? Por supuesto que esto lo dicta el Espíritu Santo. No es lo mismo si yo soy un niño pequeño y mis papás me preguntan algo,
Si yo estoy casado y mi cónyuge me pregunta algo, así un desconocido quiere indagar en cuestiones sobre las cuales no tiene derecho a saber. El Señor, entonces, una buena formación de la conciencia, una vida de oración, nos pueden dar claridad para nosotros saber distinguir qué preguntas deben ser contestadas y cuáles no. Demos gracias a Jesús, que no solo nos enseña en cuanto al contenido de sus palabras, sino que también nos educa con su manera de ser. Por supuesto que estamos lejos de ser como el Señor. Y cuántas veces cuando arrancamos a discutir, por ahí arrancamos bien y después nos vamos a la banquina, nos enojamos, nos entristecemos, faltamos a la caridad. Pero también es posible discutir sin caer en estos excesos. Que el Señor nos conceda esta libertad de espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas una hermosísima jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.